Quería compartir con vosotros esta mañana una de las visiones más espectaculares que aparecen en la Biblia. Es uno de esos pasajes impactantes. Es la visión de Ezequiel acerca de los huesos secos. Yo casi os pediría, sobre todo a los que lleváis tiempo de iglesia, que por favor no os pongáis todavía a la defensiva, que no os pongáis el casco, ¿no? Porque los que hemos vivido, a veces sufrido mucho tiempo de iglesia, casi siempre hemos sido bendecidos, pues sabemos que este pasaje de los huesos secos, del Valle de los Huesos Secos, es el pasaje absolutamente escogido por todos aquellos que lo que quieren es reñir a la iglesia. Este es un pasaje ideal para, le llaman para exhortar. Bueno, lo llaman así, pero en realidad lo que se hace con este pasaje es darle latigazos a toda la gente. En fin, realmente son, lo que yo he escuchado a propósito de este pasaje son verdaderas broncas. Esta imagen de los huesos muertos, ¿no? Que sirve para todo y que se utiliza a menudo cuando algunos, ¿no? Desde la alabanza, y cada uno, en fin, los que estamos abajo hacemos lo que podemos y tal, pero de vez en cuando nos sueltan estas, ¿no? De, míralos qué caras tienen, así alaban a Dios, míralos, padres muertos. Y uno dice, bueno, venga, ¿no? Y luego viene el que predica y te da lo mismo, ¿no? Porque estamos muertos, porque si el que predica tiene un tono así como más evangelizador, pues nos diría algo, pues en estos términos, no, míralos, estamos, normalmente dice estáis, porque, en fin, claro, el otro está por encima, ¿no? Estáis muertos, no evangelizamos, es una vergüenza, la gente se pierde, y vosotros aquí sentados. Y efectivamente, nosotros aquí sentados, aquí aguantando mecha, y si el otro le va el tema de la oración, pues nos dirá lo mismo, y no venís, o lo que es peor, le riñe a los que sí vienen. Míralo, aquí 4, y encima, y fíjate, y claro, al final, no, dice, Dios mío, es que, ya les digo, pero hombre, no hay otro tono. No, es que a mí el celo me consume. Y uno a veces piensa, hijo, a ver si te consume del todo y te consume pronto. Y tú te quedas en paz, a nosotros nos dejas en la gloria. Es que, vamos a ver, punto 1, esto nota a pie de página. Que no sirve de nada reñir, que además es muy feo. Y no sirve de nada. Porque lo que transmitimos, ya digo, esto nota añadida, ¿vale? Pero como, en fin, para muchas cosas ocupamos este lugar y a veces damos ese tono, ¿no? Sí, muy exhortativo, pero vamos, que deja al personal crujido. Eso, no sirve de nada, porque cuando uno empieza así, lo que hace el personal es que se pone a la defensiva, ¿no? Porque, en fin. Pero es que además eso nunca es motivador, porque, mirad, ya sé que eso normalmente es con buena intención, pero lo que transmitimos cuando usamos ese tono es mucha falta de cariño. Os querremos cuando seáis como tenéis que ser, pero todavía no. Y eso no mueve ningún corazón. Nadie, dijo una vez una persona muy sencilla y muy sabia, nadie es indiferente al amor. El tono alentador, de estímulo, de vamos, eso motiva. Pero la bronca permanente, eso no motiva. Yo a veces pensaba en estas cosas estos días, es una imagen muy gráfica, no sé si os acordáis, hace años, hace tantos que algunos de estos jóvenes mayores, yo me acuerdo que hicieron una escenificación y eran bien críos, aquel programita de la tele que era aquello de Cámara Café, no sé si os acordáis, unos programitas muy breves, geniales, que sucedían en torno a la máquina de café de una oficina. Cada personaje jugaba un papel y el jefe de la oficina solo tenía una frase para la gente. Basura. Son ustedes basura.
Yo supongo que las técnicas de estas cosas de ejecutivos y tal habrán cambiado un poco, porque como elementos de estímulo son un desastre. En la Iglesia no abroncamos, porque amamos lo que la Iglesia es hoy y deseamos que sea mejor. Toda esta historia viene a cuento de este pasaje, porque además cuando se usa de esta manera, se usa mal. El mensaje de Ezequiel en el capítulo 37, que ahora leeremos, no es un mensaje de humillación ni tan siquiera de exhortación. Es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ánimo. Y cada vez que se utiliza con este otro sentido, es que simplemente no se ha entendido lo que el pasaje dice. Ezequiel, antes de leer el texto para situaros un poco en la situación, el profeta Ezequiel pertenecía a una familia de sacerdotes. Paradójicamente había tensión entre profetas y sacerdotes, pero él simultaneaba esa condición. Y nació en el tiempo del rey Josías, en Judá. Un tiempo de mucha reforma religiosa, de acercamiento a Dios. Ya tiene delito, pero resulta que no sabían cómo ni por dónde andaba y se encontraron el libro de la ley por allí en algún rincón. Y entonces al leerlo, pues se dieron cuenta de lo lejos que estaban de aquello a lo que Dios les llamaba. Y el rey Josías se puso al frente para hacer toda una serie de cambios. Quitaron todos los altares de otros dioses, activaron el culto en el templo, recuperaron todos los rituales de sacrificio, pusieron orden en las familias sacerdotales. Entonces, todo aquello comenzó a tomar un tono distinto, al menos en la forma, porque en el fondo la actitud de aquellos hombres no había cambiado mucho. Así que Jeremías en aquel tiempo comenzó a profetizar de que no se trataba solo de cambiar las formas o de mejorar el culto, sino que era necesario algo más profundo en lo íntimo del corazón de aquellos hombres, de aquel pueblo, porque de otro modo Dios ahora sí tendría que llamar su atención de una forma mucho más cruda. Como sabéis, Jeremías habría sido expulsado de cualquier agencia misionera porque como profeta éxito, la verdad, tuvo más bien escaso. Nadie le hizo caso, siguieron funcionando, así que un tiempo después se levantó, como sabéis, el imperio de Babilonia, venció al imperio rival que era el de Egipto y una vez barrida la oposición, comenzó a engullir literalmente los pequeños reinos que había en aquella zona, entre ellos Judá. Los hizo vasallos y tomó a las, diríamos, la crème de la sociedad de Judá, lo mejorcito de aquella sociedad, y se los llevó cautivos a Babilonia. Entre ellos se llevó a Ezequiel. Por los datos que el mismo Ezequiel nos da, y comparando fechas, pues con 25 años tuvo que irse para allá. Y 5 años después, así comienza el libro del profeta, Dios le llamó y le envió a predicar. Y le envió a predicar en términos de advertencia. Los que estaban allí en Babilonia, que se olvidaran de regresar pronto, porque la situación de pecado y de rechazo de la voluntad de Dios estaba tan consolidada en los corazones que lamentablemente tendrían que penar para descubrir su condición. Así que Ezequiel advertía a los que ya estaban en Babilonia, no penséis en regresar, más bien ocupaos de donde estáis, porque no estamos aprendiendo nada. Jeremías, todavía en Judá, profetizaba lo mismo, mirad que lo peor aún ha venido, que esto es un aviso. Nabucodonosor se ha llevado lo mejorcito de Judá, pero puede ser peor. El pueblo no hizo caso. Y unos pocos años después, efectivamente, Nabucodonosor regresó, asedió la ciudad de Jerusalén, durante 1 año y medio sufrió aquel asedio terrible, las historias que nos narran son de espanto y finalmente la ciudad cayó. Los muros fueron derribados y para el horror absoluto de los judíos, el templo fue destruido. La presencia de Dios.
Ezequiel ya había advertido que aquello no era lo peor, y él dijo, porque yo he visto a la gloria de Dios saliendo de este templo. No va a estar aquí porque no respondéis, porque no reaccionáis, porque no queréis reconocer vuestra situación de rebeldía delante de Dios. Habéis cambiado las formas, pero el fondo del corazón sigue estando marcado por el pecado, marcando por la rebeldía. Así que algo peor va a suceder, y finalmente sucedió. Y entonces la ciudad fue derribada y ahora sí ya prácticamente todo el mundo fue llevado cautivo a Babilonia. Y las peores expectativas se cumplieron. Y justo en ese momento, cuando todo Judá está absolutamente desmoralizado, cuando se dan cuenta de su condición, cuando empiezan a darse cuenta de a dónde les ha conducido su situación de rebeldía, y cuando lo han perdido todo, es demasiado tarde para reaccionar, porque la ciudad de Jerusalén ha sido destruida, los muros han sido arrasados, el templo ha sido saqueado y quemado. Todos ellos están en la cautividad, no queda ni el rey títere que estaba en aquella época en Judá, Nabucodonosor, le obligó a ver la ejecución de sus hijos y luego le sacó los ojos y luego se lo llevó cautivo. En medio de esa hecatombe se levanta Ezequiel y cambia su mensaje. Y no viene diciendo, os lo he dicho, tenía razón, ¿os dais cuenta? Os lo merecéis. En lugar de eso, cambia por completo el mensaje y aparece la visión del valle de los huesos secos. Mirad vosotros qué tendrá que ver esto con todas estas amenazas ahí con las que a veces nos sacuden. Vamos a leerlo, vamos a ver el pasaje. Y ahora por eso podéis entender mejor el sentido genuino del texto y lo que intenta trasladarle Dios al pueblo a través de Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yolanda, búscale sitio por ahí atrás, por favor. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Esta es la visión. Y dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos destruidos del todo. Pero profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo
abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Madre mía, después de semejante palabra, la gente da saltos de alegría. Esta es una palabra de esperanza, de vida, de aliento, de consuelo, no de ruina, no de descalificación, no de basura. No. Hay algo precioso. Todo lo que, al final, mira, todo lo que tiene que ver con la cercanía de Dios tiene siempre que ver con la restauración. Claro, no hay restauración hasta que alguien no reconoce que debe ser restaurado. Esa es a veces tan a menudo nuestra piedra de tropiezo, que nos negamos a reconocer nuestra necesidad de restauración. Yo estoy bien. ¿Según quién? Según San Yo, porque yo decido qué es correcto y qué no, qué es lo que me conviene y lo que no, qué es lo que está bien y lo que está mal. Lo decido yo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Así que aparezca por aquí, que nos planten enfrente un hospital, francamente, al que está sano le es indiferente. Pero al enfermo hay amigo. Al que sabe que está necesitado, eso sí que son buenas noticias. Esa sí que es una palabra de bendición. Y esto es lo que Ezequiel hizo con Judá. Traer una visión de esperanza y una visión de ánimo. En realidad, todos estos capítulos del profeta insisten en esto, porque además hablan de algo que quizás Judá no terminaba de entender, pero que es anticipo de la realidad a la que nosotros somos llamados. En el capítulo 36, y varias veces, pero en el capítulo 36, Ezequiel habla de la reforma que Dios va a hacer, pero que va a ir más allá de las maneras, de los rituales o de la vestidura de los sacerdotes. Es algo mucho más profundo. 36, 26, os daré un corazón nuevo. Lo que no pudo hacer la reforma del rey Josías, lo que no pudo hacer la mera lectura de la ley, lo que no pudo hacer la consideración de todos los sacrificios que había que recuperar, eso tocaba solo la periferia de la vida. Pero ahora Dios dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. De esto habla Ezequiel. Nuevos corazones, nuevo aliento, nueva unidad como pueblo. Fundamentalmente su mensaje, ya veis, sobre el Espíritu de Dios, sobre la acción asombrosa del Espíritu de Dios en la vida de las personas y de las comunidades cuando se acercan a Él. La visión es desoladora. A veces se ha intentado hacer así algo gráfico y es difícil que se recoja lo asombroso de ese espectáculo, ¿no? Muchísimos huesos. Imaginaos un valle enorme. Entonces, muchísimos huesos. Que además dice el texto que estaban secos, muy secos. Es decir, ni siquiera habían recibido sepultura. Para aquellas culturas, una persona que no ha sido enterrada, eso era ya la última maldición que podía recibir un ser humano. Después de muerto, quedar ahí tirado a la intemperie y dejado a merced del sol y de los bichos y todo eso. No cabía ruina mayor. Y esto es lo que Ezequiel ve. Un valle donde hay muchísimos huesos secos, sin posibilidad ninguna de vida. Y Dios le dice así, oye, ¿qué te parece? ¿Cobrarán vida? ¿Tú qué piensas? Y Ezequiel, prudentemente, ¿no? Pues tú sabes. Y a la palabra de Dios y al soplo del Espíritu cobran vida. Es interesante porque primero se convierten en cuerpos humanos, pero no tienen vida. El prodigio ya es mucho. Juntar un puñado de huesos y convertirlo en un cuerpo humano, eso es prodigioso.
pero no se diferencian mucho de un muñeco de falla. Están ahí, pero no tienen vida. Versículo 9. Profetiza y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. En estos 14 versículos de este capítulo, la palabra espíritu, ruá, en hebreo, aparece 10 veces. Yo no sé griego, pero hebreo tampoco. Así que pues me dedico a leer a los que saben. Vamos, sí me da la cosa para saber que así como el griego es un idioma muy rico, tiene muchos matices, muchas palabras, casi para cada cosa hebreo es un idioma muy pobrecito. Inicialmente ni siquiera tenía vocales. Todos estos líos que algunos se hacen entre Yahvé y Jehová y no saben, es lo mismo, es que, si os dais cuenta, son las mismas consonantes y depende de las vocales que tú le metas, a criterio, porque el idioma en ese tiempo ni siquiera tenía vocales, así que es un idioma muy escasito de recursos. La palabra ruá, viento, aparece hasta 10 veces en este pasaje y lo hace con diferentes significados. Yo no sé si anda por aquí Amalia, ¿dónde estás? ¿No? O sea, ha hecho bien, porque una filóloga en hebreo me puede ridiculizar, prefiero que esté fuera, ¿vale? Así, tranquilo. Pero bueno, dicen los que saben de esto que es una palabra que se utiliza con diferentes sentidos y de hecho en este pasaje es así. En el versículo 1 literalmente es el Espíritu de Jehová. Pero como soplo, como hálito de vida, aparece varias veces más, los versículos 5, 6, 8 y 10. Y también como viento, viento poderoso, del versículo 9. En realidad, eso también resulta muy sugerente, porque el Espíritu de Dios, que actúa como un soplo de viento poderoso, que actúa sobre las personas. Es verdad, me he repetido varias veces sobre este tema estas semanas y probablemente no sea la última, porque yo, ya sabéis, os traigo lo que hay en mi corazón y esta es mi convicción para este tiempo. Hay un despliegue de talentos, de dones, de capacidades, de ministerios. Esto que hemos visto al principio es apenas el amago de todo lo que está por delante. Pero necesita un soplo. El soplo poderoso que hace el Espíritu. No lo esperes en tu vida si convives a gusto con el pecado. Eso tengo que decirlo también. No esperes ese soplo. Los mecanismos de justificación de todos nosotros son casi infinitos, comenzando por los míos. Pero este soplo llega al corazón dispuesto. Lamentabilísimamente, Judá tuvo que experimentar un quebranto tan atroz como el cautiverio para rendirse y disponerse de buena manera a recibir este soplo de parte de Dios. Siempre será así. La otra cara de la misma verdad es lo que el mensaje de Ezequiel que hemos leído transmite al pueblo, que allá donde parece que el desaliento impera porque se descubre la condición, ahí es donde comienza a soplar el Espíritu de Dios, restaurando, vivificando y multiplicando la vida. Así que esta palabra que tiene una y otra vez estas semanas que ver con la persona, no me cansaré de recordaros, es la persona del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no la menor. Aquí, como decía Dani al principio, el orden de los factores, cuidado que eso no significa categorías ni jerarquías, pero la persona del Espíritu, alguien
no algo, este alguien con quien podemos tratar y sobre todo de quien necesitamos ser tratados, es quien da sustento y vitalidad a todo lo que después la Iglesia realiza y con todo lo que la Iglesia se desarrolla y cada una de nuestras vidas también. ¿Qué tiene que ver esta visión de Ezequiel con nosotros? Diríamos que la primera respuesta nos la da el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, justo después de la resurrección. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos también nos levantará a vosotros. ¿Recordáis? Eso tiene un sentido físico, pero un sentido espiritual también. Y justo después de la resurrección, de nuevo, ante un grupo de discípulos absolutamente desalentados, desorientados, si les había parecido entender que estaban con el Mesías, les había parecido entender que algo muy grandioso venía, y de pronto todo se vino abajo. Es que todo se desplomó. Llevaba 3 días sepultado y nosotros pensamos que era el que iba a redimir a Israel, y fíjate, y en ese momento, de nuevo, sin reproches, sin decir, ya te dije, ya te avisé, yo lo te di cuenta, gente, duro corazón, no, nada de todo eso, porque esa no es la cuestión. Entonces viene, ahora no es Ezequiel en una visión, es el mismo Jesús que dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esa realidad se hace estruendosa en Pentecostés. Nosotros no discutimos ahora de si la experiencia, la segunda, la tercera, la cuarta y mitad de experiencia. Nosotros lo que reclamamos simplemente es la intervención real del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ya que le pongan nombre quien tenga tiempo libre para eso. Pero ahí encontramos el inicio de una realidad nueva, que prefigura la experiencia de Judá con la profecía de Ezequiel. Algo que ya Jesús le intentó explicar a Nicodemo. Mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la naturaleza natural, de la naturaleza humana, pues por eso es. Y no da para más, pues eso es, da para lo que da. Pero lo que es nacido del Espíritu es otra cosa. No es la carne mejorada, porque eso se hace a golpe de voluntad, ¿no? Los músculos de la voluntad, pues, se forjan. Por eso, me voy a enredar ahora, pero por eso hablamos de ética cristiana y eso hay que explicarlo mucho, porque la ética es la forja del carácter, por uno mismo. Uno se va forjando moralmente. Eso es la ética. Eso se parece al reino de Dios como un huevo a una castaña. Porque el inicio del acercamiento al reino de Dios pasa por los pobres en espíritu. Los que dicen, esto será para otro, yo no puedo. Y ahí comienza la intervención del Espíritu. De esto está hablando. Por eso tiene que ver con nosotros. A los que le seguían dice Jesús que el Espíritu, ¿recordáis? El Espíritu es el que da vida. La carne, en este sentido, ¿vale? La carne para nada aprovecha. No la carne, ¿no? La naturaleza, hay planos que es evidente que sí, ¿no? Y hay talentos naturales, capacidades, o sea, todo lo que somos cuando es tomado por Dios, claro que vale, porque es revestido de otra realidad. Pero hay un nivel profundo en el que lo humano es insuficiente. Y quizás la única forma de mostrar sería con la idea de esto, de un valle ahí, un montón de huesos, como un rompecabezas que ves a saber de dónde es cada cosa, pero que además están resecos, que es que, a ver, ¿quién hace algo con eso? Y Ezequiel dice, pues, Señor, tú sabrás, porque no hay otra. Esta es la idea. Y esta presencia del Espíritu prometida por el Señor a todos los hijos de Dios, no algo a buscar, no algo a comprar, no algo a andar por aquí y por allá, a ver qué me da, qué me lo tiene. No, eso es un regalo que Dios nos hizo
cuando pusimos nuestras vidas en sus manos. Ese es un tesoro que debe ser rescatado, apreciado, utilizado, reivindicado. Porque al final es la persona del Espíritu quien nos informa y nos transforma. Mirad, yo creo que en eso estaréis de acuerdo. Si no, bueno, pero para vosotros, estáis equivocados, ¿vale? Pero, a ver, claro, ¿creemos en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Creemos que es el Hijo de Dios? Sí. ¿Creemos que nos acompaña, que es nuestro Señor? Sí. ¿Afecta eso a nuestra vida? Depende. ¿Esa verdad que tú crees te enamora? Bueno, a veces. ¿Y dónde está la diferencia? Pues la diferencia está en cómo nos informamos. Mira, voy a poner un ejemplo. No sé a qué hora he empezado, pero no me queda mucho, ¿vale? Mirad, hay muchas formas de ir al Museo del Prado y ver los cuadros. ¿Vale? Se puede ir, pues, como yo, que no entiendo nada de pintura, y entonces yo voy pasando por delante de los cuadros y, efectivamente, yo aprecio, digo, madre mía, qué trabajo hay aquí. Con lo lerdo que soy yo para esto de las manos, ¿esto qué mérito tiene? No, cualquiera puede ver eso. Pero poco más. Ahora, ese paseo así, por delante de los cuadros, hazlo ahora de la mano, pues, de Miguel Ángel Ollarvide, por ejemplo, de un experto en pintura. Y este que viene contigo te abre los ojos, es que es una expresión casi literal, te abre los ojos. Vas con él y te explica la época, el autor, el tono, el porqué, lo que significa, la manera que está hecho, lo otro, lo que... Y entonces ves lo mismo, pero de una manera muy distinta. En todos los aspectos que tienen que ver con la vida cristiana, mirad, el credo apostólico no es de los apóstoles, es del siglo II, casi III, pero bueno, el credo apostólico es algo que confesamos todos los cristianos, todos, ¿vale? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo. Bueno, pues ahí está resumido lo que creemos. Pero es evidente que la mera repetición de ese credo, aunque sea con nuestra identificación, lo hacemos nuestro, eso informa, pero, pues no sé, como puede informarnos cualquier dato ajeno a nuestra vida y pues bien. Pero cuando es el Espíritu quien toma la verdad que ya conocemos, que hemos leído, lo vemos a menudo, ¿no? Cuando estamos leyendo nuestro devocional y tropezamos con un pasaje que realmente nos impacta, que nos habla profundamente. Es el mismo pasaje que hemos leído 1000 veces, pero el Espíritu le ha hecho cobrar vida y se ilumina ante nosotros. Sin esa intervención, bueno, el Señor Jesús nos lo dijo, ¿no? Decíamos, Juan capítulo 14, 15 y 16, es como un tratado de Jesús acerca del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Bueno, a ver, enseñar, pues están aquí. Sí, pero de otra manera. Y no solo nos informa, nos transforma. Hasta eso es interesante. Nosotros hablamos, ¿no?, de nacer de nuevo. Tampoco entiendo mucho de inglés, pero es interesante porque cuando se traduce del griego, no sé, el español no lo permite, supongo que sí, no sé por qué, pero muchas versiones en inglés no dicen nacer de nuevo, sino ser nacido de nuevo. ¿Vale? Con el to be pasivo. Ser nacido de nuevo. Oye, eso es muy interesante. Sí, que lo hace Dios. Bueno, pero así se percibe con más claridad. Ser nacido. No, esto no lo fabricamos. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Por eso no es de extrañar, ¿no?, esas palabras de estos capítulos que citábamos del Evangelio de Juan, en los que Jesús enseña acerca del Espíritu, del Consolador. Otra vez, ahora sí, con una palabra riquísima, el
parácletos, esa cosa que no sabe uno qué puede significar, ¿no? Pero que vale para tanto. Es el consejero, el ayudador, el consolador, el sustentador, el consultor, el abogado, el aliado. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los romanos, que es nuestro intercesor, que gime, con gemidos indecibles en favor nuestro, nuestro amigo. No puede extrañarnos que el apóstol diga, sed llenos del Espíritu. Mejor dicho, porque también está en voz pasiva, en griego, dejaos llenar del Espíritu. Mirad que esto es interesante. Hay gente, vamos, efectivamente, más pasiva que el verbo to be. Entonces a estos hay que decirles que, venga, espabilando. Pero a otros que queremos servir y queremos crecer en Dios y todo eso, a nosotros nos conviene recordar que esto solo se hace de la mano de Dios por el Espíritu. Dejaos llenar. Y tropezaba con un artículo acerca de esto, interesantísimo, por la imagen que transmite, ya lo sabéis, la cosa visual propia de mi condición y escasez neuronal. Entonces las ilustraciones. Nosotros cuando hablamos de llenar algo, nuestra idea primera, de hecho, a mí me lo explica así muchas veces, es un vaso que incluso si tiene cosas, pues se vacía y se llena de otra cosa, ¿no? Pero esa es una idea, otra vez, es una idea muy pasiva. Está ahí, el vaso está ahí plantado, se llena, y ahora, antes estaba vacío, ahora está lleno. Y ahí está. Pero si usamos esta expresión del espíritu tan vinculada al viento, entonces este autor lo utilizaba, y yo creo que tiene sentido, ¿no? No llenar como el vaso que se llena y ahí está, sino como las velas que se despliegan, se llenan por el viento y corren. Una idea muchísimo más dinámica. Por eso también esta idea que va asociada, porque es un presente continuo, el verbo griego que se utiliza para el ser llenos está en voz pasiva y es un presente continuo, porque la idea es no una experiencia que uno tiene y que ya le deja flotando hasta el día del juicio final, sino una experiencia repetida continuamente. Entonces la idea es llenaos continuamente. Entonces uno dice, llenaos continuamente, pues si ya está lleno el vaso, ya desborda, ¿qué se hace con el vaso que está lleno? Pues ya está. No, pero toma esta otra idea, toma la idea de la vela, de las velas que se despliegan. Entonces el viento sopla y el barco, grande o pequeño, arranca y surca los mares. Y cada vez que deje de soplar el viento, se para. Y mientras el viento sopla y se siguen llenando las velas, el barco camina. Esa sí es una imagen que se parece bastante más a la experiencia a la que somos llamados en el Señor. Pues sí, podemos. Y Dios nos invita. Siempre lo hace con ternura, en eso estamos autorizados a decirlo también. Siempre lo hace con ternura, no hay reproche. Hay pesar en el corazón de Dios por nuestra rebeldía y por nuestro pecado, pero el profundo deseo de bendecir, de llenar, de seguir llenando, es decir, de impulsar, de seguir impulsando nuestras vidas como un velero que va avanzando y surca los mares y es capaz de romper las placas de hielo porque hay un viento que sopla, que lo va empujando. No meramente un vaso que se llenó y ahí se quedó, hasta que pues, de alguna forma se caiga, entonces haya que volverlo a llenar. Algo más potente. Resucitar muertos. Eso es lo que Ezequiel vio. A veces hablamos del Espíritu y parece que estemos esperando a ver, hombre, espero que no se nos desmonte esto con lo que nos ha costado, pero yo qué sé, lenguas de fuego, algo espectacular, ¿no? Resucitar muertos. El poder del Espíritu Santo de Dios que puede resucitar muertos, puede resucitar matrimonios. Pues eso no es un milagro. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué pretendemos jugar? ¿A números espectaculares? ¡Oh, sorpresa! Fijaos qué soy capaz de hacer. ¿O algo más profundo? Porque el Espíritu de Dios, que con su soplo puede resucitar un muerto,
podrá resucitar un matrimonio. O podrá resucitar una amistad que se ha roto, con motivos los que sean. O podrá resucitar ministerios que están aparcados o que se dejaron o que... No abandones, como lema central para cualquier ministerio. No abandones. ¿Y podrá resucitar un ministerio? Pues no es el Espíritu de Dios. Yo entiendo que esta es una palabra, en fin, tiene sentido, está en la Escritura, es de valor para todos, pero quizás para algunos sea de especial relevancia en este tiempo. Y a estos también de manera especial, pues yo me quiero referir. A los que en esta mañana tenéis, yo pensaba en eso, nostalgia de milagros. Nostalgia de milagros. No siempre la tenemos, ¿eh? A veces uno va haciendo, en fin, las cosas van, todo eso, ¿no? Pero algunos, y en ocasiones yo creo, echamos de menos el milagro. Y decimos milagro, y entonces pensamos en todo este puñado de huesos que se recomponen y empiezan a saltar de ahí y bailar y todo eso, ¿no? Ya no estoy pensando en eso. Bueno, Dios puede hacer lo que quiera, pero no estoy pensando en eso. Estoy pensando en esta otra realidad, desesperada, es decir, donde ya no cabe esperar nada. En las relaciones, en lo individual, en la lucha contra una tentación permanente, un pecado recurrente, una adicción, o sea, todo ese tipo de realidades, la lucha contra nosotros mismos, contra lo peor de nosotros mismos, con lo que venimos batallando y siendo derrotados vez tras vez y tras vez. Y uno dice, bueno, pero es que ya, si esto del Espíritu, que sí, si yo, lléname, aquí está el vaso lleno, y ahí está. ¿Y qué? Ya esto no da para más. Pero no, cambia esa imagen, ¿no? Imagínate, es un velero grande, pequeño, tanto da, pero con las velas arriadas. Bueno, pues ya está bien. Ya iza las velas, levántalas y pide al Espíritu que sople. Hombre, que sean velas limpias, porque si no, este viento es escrupuloso. ¿Vale? Las velas sucias, no, eso no. Y deja al viento soplar. Y que llene tu vida. Y que dé un calado renovado a tu ministerio. Que avive, reavive, resucite tus relaciones, no sé. Alguna vez me han dicho, termino ya con esto, que yo estoy enamorado de mi iglesia. Y es profundamente cierto. No somos la iglesia que podríamos ser, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Pero si solo amara la iglesia que podríamos llegar a ser, entonces estaría mi corazón muy lejos de vosotros. Claro que sí, estoy enamorado de mi iglesia, es decir, de mi gente, de mi familia, ¿no? Todo lo que está por delante, o sea, es tan grande que probablemente no tenemos ni capacidad de imaginarlo del todo, ¿no? Hemos llegado hace unos meses, empezamos a situarnos, todo esto es mucho más lento de lo que probablemente somos incluso conscientes. Así que hay cosas que no se han hecho bien, que se han hecho mal, hay cosas que hay que hacer de otra forma, y todo eso, el paso del tiempo lo irá dejando atrás y no dejará ni el recuerdo. Pero la realidad de lo que hay en los corazones, eso es el impulso de la iglesia. No solo de lo que somos, sino de lo que hacemos. De lo que hacemos por el reino, no para nosotros mismos. Para eso necesitamos manos. Y las manos están. Siempre puede haber más, pero las manos están. Y apenas empezamos a ver, llegado septiembre, fijaos todo lo que empieza a moverse, ¿no? Y más que habrá.
Ahora, si eso lo asentamos firmemente en Dios y no simplemente marchamos en lo ministerial y también en lo personal, sino que nos disponemos a ser llenos, no como un vaso ahí que se queda, no, sino como esas velas que se ofrecen al viento. Es lo único que pueden hacer. En realidad las velas se ofrecen, aquí están, se despliegan. Y entonces, viento, por favor, sopla. Porque a ver cómo se le convence, ¿no? Pero si desplegamos las velas, este viento sopla. Lo ha prometido. Y Dios no miente. Así que buscamos disponer nuestros corazones, buscamos disponer nuestras relaciones, buscamos limpiar nuestras vidas. Nos dejamos de excusas. Señor, es verdad, esto que está en mi vida es pecado. Tú no lo quieres, aquí lo tienes. Lo confieso, pero mire, lo confieso no con satisfacción, claro. Lo confieso con dolor. Aquí está, renuncio. Y aquí están mis velas, las de mi vida y las de mi ministerio. Espíritu, sopla. Y Dios responde. Amén. ¿Sí?